En la clase de ciencias, el día de hoy, pues vamos a ver lo que vienen siendo las zonas climáticas de la Tierra. A ver, chicos, según lo que hemos visto en geografía, decíamos que teníamos dos hemisferios, teníamos el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Se acuerdan que decíamos que todo lo que se encuentra debajo del hemisferio de la línea ecuatorial, es decir, el hemisferio sur, pues eran las zonas tropicales, que quiere decir zonas donde el calor pues es de lo más recurrente, mientras que en las zonas que están arriba, las zonas que están al norte, pues son zonas muy templadas, muy frías. Es así que la Tierra presenta estos dos climas, estos macroclimas, para después pues mostrarnos las zonas húmedas, las zonas lluviosas, las zonas calurosas o también llamadas zonas tropicales. Las zonas climáticas de la Tierra son regiones que representan un clima predominante, es decir, un clima que siempre está presente. Las características de una zona están determinadas por la temperatura. Si es por ejemplo, chicos, 20 grados, ¿qué creen que hace? ¿Calor o hace frío? Calor. Si yo digo menos 5 grados, ¿qué creen que hace? ¿Frío o calor? Frío, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Esa unidad que yo les digo, menos 20 grados centígrados, 15 grados centígrados, eso es temperatura. Las precipitaciones. Las precipitaciones son las lluvias, la cantidad de lluvia que hace en una zona. Eso ya se mide de una manera diferente, se mide por milímetro de volumen por la superficie, pero eso no lo vamos a ver. Solamente quiero que me entiendan que cuando nosotros hablamos de las precipitaciones, nos referimos pues a las lluvias, a la cantidad de lluvia que hace en un determinado lugar. Por ejemplo, si en un lugar hace lluvia todos los días y en otro lugar llueve cada 5 días más o menos, ¿dónde creen que hace más frío? ¿Dónde llueve todos los días o donde llueve cada 5 días? Donde llueve todos los días, ¿se dan cuenta? También la zona climática está determinada pues por la cantidad de viento que hace en un determinado lugar. Los vientos pueden ser vientos cálidos que atraen a las nubes, desplazan a las nubes, o vientos fríos que provocan pues las lluvias. Además de la vegetación. Las plantas también influyen de cierta manera en el clima, debido a que cuando hay un bosque, por ejemplo, o algún tipo de especie vegetal, estas demandan pues una gran cantidad de CO2, el cual posteriormente se transforma pues en lluvias cargadas, en nubes cargadas. ¿Qué quiere decir ello? Que, que al transformarse en nubes cargadas quiere decir que son nubes propensas a convertirse en lluvia. Es por eso que la vegetación es muy importante, bueno, participa de una forma muy activa en lo que viene siendo el clima de un determinado lugar. Las zonas climáticas las vamos a clasificar en dos grandes grupos: las zonas tropicales o cálidas o las zonas templadas, también llamadas zonas frías. ¿Ya? Vemos entonces. Y también las zonas polares, que me estaba olvidando, chicos. Las zonas polares son las que se encuentran en los extremos del planeta. Supongamos que esto es el planeta. Las zonas polares están aquí, que es el polo norte, y aquí, que es el polo sur. Las zonas que se encuentran debajo de esta línea serán las tropicales. Es el sur, las tropicales, donde hace mucho calor. Y las zonas que se encuentran arriba serán el hemisferio norte, serán las zonas templadas en general, donde hace mucho frío.
Aquí hace calor, aquí hace frío. Y en los extremos de los polos también hace frío. Vamos. Dice, las zonas tropicales o cálidas son zonas que se encuentran cerca a la línea ecuatorial. Es una zona donde el aire es caliente y a la vez húmedo. Esta zona pues se caracteriza por recibir muchos rayos solares, de ahí que viene su calor. Si en un lugar solea mucho, chicos, ¿qué diremos? ¿Que este lugar es cálido o frío? Cálido, claro, pues por la presencia de los rayos solares se vuelve un lugar cálido. Aquí las plantas son abundantes y muy variadas. En la zona tropical pues encontramos selvas, sabanas, desiertos y estepas. De estas zonas, las que tienen más flora y fauna, es decir, animales y plantas, son pues las selvas, las sabanas y las estepas. Los desiertos también presentan flora y fauna, como pueden ser los cactus, los escorpiones, eh, los alacranes y así. Pero donde vamos a encontrar muchas más plantas y muchos más animales en comparación a los desiertos son pues las selvas, las sabanas y las estepas. Una selva muy conocida que está muy cerca de la zona ecuatorial, la selva amazónica, la Amazonía peruana. Eh, Unas sabanas muy conocidas, pues la mayoría se encuentra en África. Son enormes prados donde pues encontramos tanto animales, herbívoros, carnívoros, como diferentes especies de plantas. ¿Ve? Ahí, por ejemplo, tenemos una fotito de lo que viene siendo pues una selva. Las zonas templadas. Las zonas templadas se ubican al norte y al sur de las zonas tropicales. Por lo general, en las zonas templadas no llegan muchos rayos del sol. Es por eso que su clima tiende a ser frío. Eh, en esta zona pues vamos a encontrar paisajes muy peculiares, como son el paisaje mediterráneo, que es el primero de ellos. Tiene veranos muy secos y calurosos, es decir, cuando nos dice veranos muy secos, es que se debe a que hay poca presencia de lluvias. En sus veranos casi no hay lluvias y son muy calurosos. Mientras que en el invierno pues no hace mucho frío, pero sí llueve mucho. O sea, durante el verano casi no llueve, pero en el invierno sí llueve y mucho, dice. Por lo tanto, el clima se torna aún mucho más frío. En España, Francia e Italia tienen pues estos paisajes mediterráneos, el cual pueden ver en su pantalla. Vamos, el siguiente es el paisaje templado marítimo. El paisaje templado marítimo es un paisaje donde la temperatura en el verano se torna seca. No hay lluvia, parecido al paisaje mediterráneo. Y en invierno es húmedo, con presencia de garúas. Es decir, que a diferencia del paisaje mediterráneo, aquí sí llueve, pero llueve de manera controlada, de manera medidita, y son lluvias suaves, pues, no son lluvias fuertes. Es decir, llueve despacito en estos lugares. Un gran ejemplo de este lugar, pues, es la ciudad de Cajamarca, donde presenta este clima templado y marítimo. También se debe esto a la presencia, pues, o a la cercanía que tiene con el mar esta zona y a los vientos que llegan desde el mar hasta esta zona. Vamos con el siguiente. Dice el paisaje de la pradera. El paisaje de la pradera es una zona donde los inviernos son fríos, son demasiado fríos. Y, aún, ya, y esto provoca pues la presencia de lluvias, incluso en el verano. Es por eso que aunque cambie de estación, no se siente mucho el cambio de temperatura, de clima. Es decir, pese a que ellos allá estén en verano o invierno, su clima suele ser muy parecido. Es por eso que no hay mucho cambio. Exacto. No hay mucho cambio aquí. Ya sea verano, invierno. No, no. Este, no es así de frío extremo tampoco, no es frío. No es frío, es que en los polos las temperaturas bajan incluso debajo de los 0 grados centígrados, mientras que aquí no. O sea,
Sí se siente el calor, pero no va a cambiar mucho de estación en estación. ¿Por qué? Porque su clima ya de por sí es frío. Añadido ello a las lluvias, sigue haciendo frío. Sin embargo, esto favorece el proceso de crecimiento de las plantas. Es por eso que la vegetación rodea en estos lugares. Tienen la luz necesaria para hacer fotosíntesis y pues el recurso del agua mediante las lluvias. Y finalmente hablaremos de las zonas polares. Las zonas polares, como les decía, se ubican tanto en el polo sur como en el polo norte. Eh, Se encuentran tanto en el polo sur como en el polo norte. Estas zonas son extremadamente frías, tanto en invierno como en verano. Sin embargo, aquí siempre va a ser frío. Incluso en el verano, el sol es un poco dañino, debido a la reflexión que se da pues con el hielo. Si las personas reciben esta reflexión del hielo con el hielo de la luz solar constantemente, se pueden dañar la vista y también la piel. Pero pese a ello, hay vegetación y animales que se han adaptado a estas bajas temperaturas. Entre ellos encontramos pues los pingüinos, los osos polares, las focas también encontramos, claro, encontramos también osos polares y entre la vegetación pues encontraremos musgos, hongos y algas. Chicos, ¿ya? Y eso sería todo respecto, dime. Peces también encontramos, pero peces pues que están migrando. Generalmente se quedan, pero por cortos periodos. Los peces que, eh, bueno, pues pasan por ahí, o bueno, viven, aunque son pocas especies, también viven algunos bancos de peces en estas zonas, son muy pocos, debido a que tienen que realizar su proceso de migración. Claro. Y con ello culminamos la clase de ciencias. Perdón.